Buenos días, hoy es lunes 17 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos con el tema de los resultados de la consulta popular y referéndum que se llevó a cabo el día de ayer. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer cuál es su primera lectura sobre esta derrota contundente del gobierno nacional que preside el señor Daniel Noboa. El pueblo se ha pronunciado ya. Buenos días, licenciado Cedillo. En primer lugar, yo quisiera manifestar que no creo que sea una derrota para el presidente de la República ni para el gobierno. Yo creo que más bien habría que asumirlo como un triunfo de la voluntad popular, como un triunfo real del hecho de tener la posibilidad de pronunciarse y pronunciarse categóricamente como lo ha hecho. Yo sinceramente debo decirle que no me imaginé que podía ser una cosa así tan contundente, pero ya después de analizar lo que se ha venido dando últimamente, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta dos o tres cosas que me parecen importantes. Bueno, lo primero que creo que es necesario también advertir a la audiencia es el hecho de que aquí ningún movimiento, ninguna agrupación puede tomarse esto como un triunfo de esa organización. Por la sencilla razón de que aquí han influido una serie de factores, desde algunos errores cometidos precisamente por la gestión gubernamental, que no supo comunicar bien lo que efectivamente pretendía con cada pregunta. Pero también hay un hecho que es necesario relevar y que me parece muy peligroso de conformidad como está viviendo nuestro país. Fíjese que en dos de las provincias donde mayor criminalidad se ha dado, que es en Manabí y en Esmeraldas, la contundencia es tan grande, la diferencia es tan grande que casi duplica totalmente las respuestas del no con las respuestas del sí. Manabí y Esmeraldas. Y en la provincia del Guayas, donde han habido cantones como Durán, donde la criminalidad igualmente las respuestas son contundentes. No me quiero referir a la provincia de Los Ríos, que también un poco, aunque menos, va por ahí. Pero esto es sumamente peligroso porque nos demuestra que no solamente las organizaciones políticas que se inscribieron para hacer campaña por el no, son las que han tenido realmente un verdadero trabajo para conseguir esta victoria contundente, sino que también la criminalidad, las mafias organizadas de esas provincias han trabajado perfectamente bien a través de los brazos políticos que tienen. Entonces, eso creo que es necesario resaltarlo porque eso a su vez nos permite pensar que la situación, si bien es cierto, y yo estoy casi seguro de que la gestión del presidente en este sentido de luchar contra las mafias del crimen organizado con la colaboración, porque ya tenía la colaboración de organizaciones extranjeras para el combate contra la criminalidad, contra el crimen internacional organizado, están presentes
todavía y actuando y con un poder todavía muy significativo. Ahora, fíjese, por ejemplo, uno de los problemas graves del gobierno y de la gestión gubernamental es que no supieron, bajo ningún punto de vista, ni en las redes sociales, peor, mejor dicho, en las redes sociales, donde está un gran porcentaje de la votación de nuestro país y donde fundamentalmente se llega a un electorado que es un electorado joven. No hubo, bajo ningún punto de vista, o mejor dicho, desde mi punto de vista, una comunicación para que se clarifique el contenido de cada una de las preguntas. Por ejemplo, el asunto de las bases militares. No es que vamos a tener aquí a los soldados norteamericanos en el territorio nacional, porque a eso sí tendríamos que oponernos, pero en cambio, la colaboración en inteligencia, en estrategia, en logística es sumamente importante y no solo de los Estados Unidos, sino de cualquiera de los gobiernos que quieran ofrecer su solidaridad y su apoyo, porque además ya el problema del crimen organizado no es un problema únicamente del Ecuador. El crimen internacional organizado está actuando en todas partes del mundo, de tal manera que cualquier tipo de colaboración es importantísimo. Y ojo, escuché que el presidente de la República en alguna entrevista habló ya de un futuro convenio con el Brasil. El Brasil tiene un gobierno presidido por Lula, que es uno de los representantes. Yo diría que poco a poco se ha ido separando de ese famoso socialismo siglo XXI y que más bien está planteando una socialdemocrática un poco más avanzada. Pero eso demuestra que el presidente de la República no tiene ningún problema en hacer los acuerdos que sean necesarios para combatir internacionalmente el crimen internacional organizado que hay en nuestro país. Eso. Segundo, fíjese, cuando se refiere a prácticamente quitarles los recursos económicos a los partidos políticos, nunca se señaló que no es al fondo partidario, que es el que sirve a los partidos y movimientos políticos para sus campañas electorales, sino al partido político en lo que se refiere al no cumplimiento de algunos de los aspectos que señala el Código de la Democracia, como es capacitar, por ejemplo, a su militancia política. Entonces, no se supo bajo ningún punto de vista clarificar esto. Falló la comunicación, doctor Zavala, definitivamente, falló la comunicación. Yo creo que viene fallando. La estrategia no les dio resultado. Sí, yo creo que viene fallando. Esa es una de las fallas muy notorias que el gobierno nacional tiene, porque la comunicación efectivamente es pésima. Doctor Zavala, y en el equipo de comunicación están los correístas, pues. Vea usted. Fíjese, yo no había notado eso, pero usted tiene mucho de razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos posibilita analizar desde ese punto de vista? ¿Qué hacen ellos allí? Boicotean internamente la propia gestión gubernamental. Pasan la información, pasan la información. Matan la información. Pero, y por otro lado, ¿no será que en un momento determinado el presidente los escogió para que precisamente él pueda tener una información de primera mano de todos los problemas de los correístas? Eso ya queda en el plano de la elucubración simplemente, pero la situación es muy, muy, muy grave. Lo otro, yo creo que el trabajo territorial de la gestión gubernamental no fue tampoco bueno. Como había muy poco espacio para la campaña política, realmente el trabajo territorial no fue efectivo
porque aunque si bien es cierto, se encaminó a las provincias donde hay algunos prefectos y alcaldes correístas, de todas maneras el trabajo que ellos vienen haciendo es un trabajo sostenido y un trabajo que se mantiene a base de ¿qué? De esa constitución que hicieron de comités de defensa de la revolución ciudadana, pagados con los dineros del pueblo ecuatoriano y que está trabajando permanentemente, consistentemente para poder mantener esos espacios de territorio que a su vez, si uno lo mira ya geográficamente, también tienen que ver muchísimo con esos vínculos con el crimen internacional organizado y el crimen y las mafias nacionales que están mejor dicho, están apoderadas del territorio nacional. Y ojo, lo otro que no se pudo tampoco puntualizar, clarificar, es el asunto de la seguridad, porque precisamente si el gobierno está llevando adelante un plan de combate a la seguridad nacional, tenía que explicarse claramente que aquí inclusive lo ligado a la soberanía nacional. Ya el concepto de la soberanía nacional ha sido rebasado, porque acá tenemos ejércitos de ocupación de la delincuencia organizada que mata, asesina y hace comete todos los crímenes. Y eso es una cosa que tiene que explicitarse, porque el país y el pueblo ecuatoriano debe saber que estamos en un conflicto bélico interno declarado y que esto responde naturalmente a un plan de seguridad para el combate a ese crimen. Y eso tampoco se supo clarificar ni explicar. Doctor Zavala, anoche los correístas bailaban en la tarima, adueñándose del no. Ahí estaban presididos por doña Luisa González, que meneaba las caderas festejando. Sí, así pude ver, porque claro, la práctica de ellos es siempre apoderarse de todo lo que pueden, ya no solamente de los recursos de este país, porque los saquearon, sino de todo lo que posibilitan. Pero tampoco hay cómo dejar de desconocer que ellos hicieron una campaña de confusión total a la ciudadanía, tergiversando totalmente los mensajes de la gestión gubernamental y en cada momento cuestionando a cada pronunciamiento de alguno de los miembros de ADN en el Parlamento, en la función ejecutiva. Entonces, claro, se creó también una neblina mental en la ciudadanía para que pueda efectivamente comprender lo que yo he entendido y comprendido. Para mí, yo voté por el sí y le voy a decir las razones por las que voté por el sí. Yo creo que nunca en la historia de este país, en los casi 200 años, se hacía necesaria una constituyente como la que se iba a convocar. ¿Por qué razón? Porque en esa constituyente, al hacer una nueva constitución, se estaba jugando la existencia de este país por dos razones. Primero, por el establecimiento constitucional ya de todos los mecanismos de seguridad que este país requiere para poder afrontar y vencer al crimen organizado. Y en segundo lugar, para que la economía de este país pueda ser manejada de otra manera. Porque yo tengo que decirle con toda franqueza, mire, esta constitución que está vigente es una constitución que tiene muchos aspectos positivos. Y lo que es más grave, porque yo he hecho el estudio comparando disposición con disposición, esta constitución tiene el 75% de lo que tiene la constitución del 98, fruto de la constituyente presidida por el doctor Osvaldo Hurtado.
no es efectivamente tan cierto eso de que la constitución del 2008 fue hecha trayendo de España. Lo que se introdujeron fueron algunas cosas como ese Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el hecho de darle al Consejo Nacional Electoral otra categoría como la de función del Estado, el de incluir el contencioso electoral, que podría ser discutible, y ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero fíjese que ahí hay una cosa importantísima. El nefasto Consejo de Participación Sí, Ciudadana. totalmente, porque ese no ha servido nada. Y usted me hace recordar y lo señala muy bien y con toda la propiedad, ese nefasto Consejo de Participación Ciudadana que en un momento, tomado por los correístas en su totalidad, tuvo al cura Tuárez como presidente del Consejo de Participación, un tipo que está preso. Es decir, toda esa dirigencia corrupta del correísmo, están presos la mayoría. Después tuvo a ese señor Cruz, que lo tuvieron que sacar porque estaba participando con un carnet De que discapacitado. determinaba tenía un nivel de discapacidad y era un experto en karate. Y que después tuvo el señor Vera, que cumplió funciones específicas para poder, aparte de tener el control sobre los concursos, hizo una serie de maniobras por las cuales él y los consejeros, los miembros del Consejo de Participación fueron destituidos por la Corte Constitucional. Entonces, fíjese, efectivamente eso ha sido nefasto. Pero volviendo a lo que yo le manifestaba, por ejemplo, tampoco la presidencia de la República, ni ADN, ni nadie hubiera podido plantear en esta nueva constituyente la desaparición de algunas conquistas de tipo social, en cuanto se refiere a los mismos derechos laborales, a la justicia indígena, a la plurinacionalidad que ya se había establecido, ¿no? ¿Por Los qué? derechos, Porque los derechos de no la son naturaleza, regresivos doctor Simón, los derechos de la naturaleza. los derechos de la naturaleza. No podía bajo ningún punto de vista, porque eso sería una regresión de derechos, que mientras no se apruebe esa nueva constitución, en el caso de que hubiera sido así, a través de un referéndum, como fue la constitución del 2008, seguía vigente. De tal manera que la nueva constitución tenía que regirse bajo los preceptos de esta constitución que estaba vigente hasta el momento en que hubiera sido reemplazada. Entonces no había la posibilidad de regresión de derechos. Y lo que ha existido es efectivamente una situación que vale la pena dejarla muy en claro. Mire, no es el problema de las disposiciones constitucionales. Aquí se ha dicho mucho, no, es una constitución proclive a la protección de los delincuentes, pero no es el problema de la disposición constitucional, es el problema de que los jueces corruptos que reciben dinero para soltar a los delincuentes aplican torcidamente el espíritu y el texto de las disposiciones constitucionales y legales, ¿no? Pues, Y lo otro, doctor y Zavala, lo otro, con esto concluyo, simplemente se pueden hacer muchas reformas con los mismos mecanismos que la Constitución de la República actual establece, de tal manera que el propio presidente, por eso digo, no es una derrota de la gestión gubernamental pese a los errores cometidos, porque con la mayoría que tiene el partido del presidente y el presidente en sí mismo, se pueden llevar adelante las reformas a través de los mecanismos que la propia Constitución del 2008 le permite. bien. Bueno, el propio presidente Noboa ya aceptó, ¿no? El tema, dijo, respeto la voluntad
del pueblo ecuatoriano. Ahora le pregunto, doctor Simón Zavala, el gobierno, el presidente tendrá que hacer cambios en su gabinete, tendrá que dar una nueva visión. Yo creo, licenciado Cedillo, que eso no es realmente necesario, porque no creo que hayan sido ni los ministros ni los que han fallado en esta situación. Para mí es exclusivamente el grupo que maneja la comunicación del presidente de la República. Eso es lo que tendría que cambiar, porque ahora, con esta lección que el pueblo ecuatoriano ha dado a la gestión gubernamental, yo creo que el presidente y quienes lo acompañan tienen que saber que a la gente hay que hablarle con claridad, que la gente requiere, porque no somos todólogos, y que la gente, ni todos somos abogados para de alguna u otra manera entenderlo. Y, y con el paréntesis, no todos los abogados tampoco entienden, licenciado Cedillo, porque desgraciadamente también, y hay que reconocerlo, la profesión de la abogacía se ha venido a menos por una serie de factores que no voy a entrar a reconocer. Perfecto. Pero el pueblo del Ecuador, la ciudadanía del Ecuador, la juventud del Ecuador necesita que se le hable claro y que se le explique claramente a dónde quiere ir el gobierno nacional. Anoche se hicieron algunos análisis, ¿no? En la televisión ecuatoriana, luego de la consulta popular, se invitaron a los analistas y explicaban sus puntos de vista sobre los resultados de la consulta, los pro y los contra. ¿Y usted cree que no fue el momento más indicado para llamar a consulta popular? Mire, yo no creo realmente que en la política se deben actuar improvisadamente, porque a veces los cálculos políticos, porque en la política no hay nada cierto hasta cuando ya los hechos se dan. Yo creo que hubo un apresuramiento y un análisis no tan profundo de la situación, porque además había una cosa. Vea, señor licenciado Cedillo, en un país donde estamos en una situación económica terrible, Gravísima. también una gran corriente de ciudadanos se manifestaron porque no debería hacerse eso, porque esto nos lleva al gasto de tener que hacer dos o tres convocatorias más, y eso significa en términos de dinero algunos millones de dólares, cuando Muchos millones. muchos millones, cuando tenemos problemas, Esta consulta costó 70 millones. cuando tenemos muchos problemas serios para atender, especialmente en el campo de la salud. Sí. Fíjese que también otro de los hechos que vale la pena señalarlo, en las elecciones cuando ganó el presidente Noboa, una gran cantidad de gente, adultos mayores, especialmente jubilados que llegaban casi a 300,000, fueron a votar. Algunos hasta con el oxígeno en la mano, otros con el bastón, con andadores, porque yo pude ver, mi suegra que tiene 99 años fue a votar. Claro, ella no fue con andador porque todavía está bien y está muy lúcida, pero fue a votar. ¿Por qué? Porque se veía el peligro de la llegada nuevamente de todos los saqueadores de este país. Bien. Entonces, si hay problemas muy serios, como por ejemplo el hecho de que, aunque ya se están comprando las medicinas, de que los adultos mayores en este país no tienen ningún tipo de protección, los niños se mueren por la desnutrición, que son dos cosas que tienen que atacarse inmediatamente. Eso significa que la gente tenía razón en decir, miren, no podemos irnos a otras consultas porque eso significa millones de dólares que deben ser destinados a otras finalidades importantísimas. Así es, ¿no? Los analistas decían que se le pasó la factura al gobierno
por la crisis de salud. La declaración del presidente Noboa de que los jubilados de los afiliados ya no deben ir al Seguro Social por atención médica, sino a los hospitales públicos. Eso no cayó nada bien, no, Es que llenó de susto y de angustia. fíjese, licenciado, no se explicitó, pues, porque no es el problema de que los hospitales del Seguro Social pasen al Ministerio de Salud, porque los bienes del Seguro Social son bienes de nosotros, los Claro, jubilados no y es de del los gobierno, no es afiliados. de propiedad del gobierno, no No es. es de propiedad del gobierno y el gobierno, cualquier gobierno que sea, no puede tomar, pero lo que tenía que explicitarse es que lo que estaba proponiendo el gobierno es que todo esto responda a un gran plan de salud, a una gestión de salud que tenía que estar bajo un plan en donde obviamente tenía que dividirse la situación del compromiso de atención de salud, fundamentalmente en lo que inclusive lo señaló en alguna oportunidad. Hay que ir a la medicina preventiva, lo cual significaría un gran ahorro en el campo de la medicina curativa y de la atención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? La medicina preventiva implica el hecho de que los niños estén bien cuidados desde cuando son niños a través de un gran plan de nutrición y los ancianos también, o los adultos mayores, disculpe. Entonces, no se explicitó absolutamente nada. Los jubilados, muchos jubilados que tampoco comprendieron bien este asunto, creyeron que efectivamente se les iba a quitar los bienes que son los hospitales, se les iba a quitar la gestión, porque de lo que se trata es también de evitar esa cantidad de mafias que existen en el campo de la salud, pues, en donde, claro, y aunque no se quiera decir, pero el correísmo lo que buscó fue privatizar la atención de salud, licenciado Cedillo, sabiendo que ni los hospitales del IES ni los hospitales del Seguro Social, del Ministerio podían atender la demanda de salud de la población. Entonces, muy bien, había que derivar a las clínicas y a la salud privada. ¿Y cuánto es lo que eso ha significado? No se ha hecho todavía una investigación como debe hacerse, porque se triplicaban los precios en los hospitales y en las clínicas privadas. Entonces, el costo de la atención de salud El, privada, fíjese, perdón, con esto termino, subió ostensiblemente. Los médicos ahora le cobran a uno 60, 80 y $100 por una consulta. ¿Qué pobre puede tener una infame, atención de salud? es infame el negocio, es infame el negocio. Es infame. Y los precios que cobraban estas clínicas privadas y los hospitales era el triple de lo que en realidad valían. Entonces se privatizó en el correísmo la atención de salud derivando de esta manera a los sectores privados. Yo por el tiempo no le quiero contar una anécdota de alguien que me llamó de una gran clínica de aquí para que yo me hiciera cargo de cobrarle al hospital a uno de los por una atención en uno de las clínicas privadas al Ministerio de Salud, 3.500.000 que no le pagaban. Y cuando yo le dije cuáles eran las acciones legales, me dijo, pero doctor, ¿usted tiene algún contacto en el ministerio? Porque tengo que hablarle francamente. Me dijo, estamos a punto de quebrar y estamos dispuestos a pagar $500.000 a la gente del ministerio para conseguir que nos paguen los 3 millones. Le dije, señora gerente, que era una médica, qué pena que usted, siendo una profesional de la salud, me plantee una cosa esa natural. Yo no trabajo de esa manera. Hasta luego. Pero fíjese, a esos niveles se llegaban. Entonces, la corrupción en el campo de la salud es uno de los problemas más graves que tienen que solucionarse. Es monumental la corrupción. Es monumental la corrupción. Algunas prestadoras de servicios son millonarias con fondos de los afiliados y jubilados. Así es, licenciado. Es verdad. Doctor Simón, seguiremos de este diálogo en los próximos días, la segunda parte, porque queda mucho todavía.
por analizar, por preguntarle a usted, que conoce sobre derecho constitucional, con su experiencia, con sus conocimientos. Por el momento dejemos allí, se acabó el tiempo. Yo le agradezco una vez más, licenciado. Ahora felizmente no me falló el internet. Perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Doctor Simón, que tenga una buena semana. De igual manera, muchas gracias nuevamente.